El sol aún no había besado los picos más altos de la sierra cuando el hermano Elías ya estaba de pie. A sus 80 años, su cuerpo era un mapa de la devoción, cada arruga una crónica de oraciones susurradas, cada articulación dolorida un recuerdo de inviernos pasados entre los muros de piedra del monasterio de San Miguel del Monte. Durante 60 de esos 80 años, este monasterio había sido su único mundo, y ahora, él era el único mundo del monasterio. Su primer acto del día, inmutable como las estaciones, era hacer sonar la campana. Se dirigía al pequeño campanario, no con la agilidad de la juventud, sino con la determinación de un ritual sagrado. Sus manos, nudosas y manchadas por la tierra de su huerto, se aferraban a la cuerda de cáñamo, gruesa y desgastada, y tiraba, no con fuerza, sino con un ritmo aprendido, un peso y un contrapeso que eran una conversación entre su frágil cuerpo y el alma de bronce de la campana. El sonido, profundo y resonante, rompía el silencio de la montaña. Don, don, don. Era el llamado a laudes, la primera oración del día. Un llamado que ya nadie, excepto él, escuchaba. Décadas atrás, ese mismo sonido habría despertado a 80 monjes de sus celdas de piedra. Ahora, el eco de la campana solo despertaba a las águilas en sus nidos y a los fantasmas de sus recuerdos. Después de hacer sonar la campana, caminaba por el claustro. Sus sandalias de cuero eran el único sonido sobre las losas de piedra, un sonido solitario que rebotaba en los arcos vacíos. Pero Elías no caminaba solo. En su mente, el claustro estaba lleno. Veía al hermano Mateo, el bibliotecario, caminando deprisa con un libro bajo el brazo. Escuchaba la risa grave del padre Anselmo, el maestro de novicios. Olía el aroma del pan recién horneado que venía de la cocina del hermano Tomás. Para el mundo, el monasterio estaba vacío. Para Elías, estaba lleno de una presencia sagrada, una comunión de santos que el tiempo no podía borrar. Su paseo matutino siempre terminaba en la gran capilla. Era un espacio magnífico, de estilo románico temprano, con techos altos que se perdían en la penumbra y un ábside que contenía un gran fresco de San Miguel Arcángel luchando contra el dragón. La pintura estaba descolorida por los siglos, sus colores vibrantes ahora un susurro de su antigua gloria. Y mientras estaba allí, en la quietud de la capilla, un recuerdo específico lo asaltó, tan vívido como si fuera ayer. Se vio a sí mismo, un novicio de apenas 20 años, arrodillado en ese mismo lugar. Pero la capilla no estaba en silencio. Estaba llena hasta el último rincón con sus hermanos monjes, sus hábitos marrones una ola de devoción. El aire no olía a humedad, sino a incienso y a cera de abejas. Y el sonido era un coro de voces masculinas cantando el Te Deum, un canto de alabanza tan poderoso que parecía hacer vibrar las mismas piedras del edificio. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, entonces limpias y brillantes, pintando el aire con joyas de luz azul, roja y dorada. Él recordaba haber cerrado los ojos, sintiéndose abrumado por la belleza y la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo, su hogar para la eternidad. El recuerdo se disipó, dejando tras de sí el silencio y el frío de la capilla vacía. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Elías. No era una lágrima de tristeza, sino de una profunda y melancólica gratitud por lo que había sido. Fue entonces cuando un sonido extraño, ajeno a la sinfonía natural de la montaña, rompió su meditación. Era el sonido de un motor de coche, subiendo con dificultad por el sinuoso camino de tierra que llevaba al monasterio. Elías se secó la lágrima y salió al patio de entrada, justo cuando un coche moderno y brillante, cubierto de polvo, se detenía frente a la gran puerta de madera. De él bajó una mujer. No era una peregrina. Su atuendo, un traje de chaqueta elegante y práctico,
y los zapatos de tacón bajo que se hundían ligeramente en la grava hablaban del mundo de los negocios, de la eficiencia, de la prisa. Llevaba una tableta electrónica en una mano y miraba el viejo monasterio no con asombro, sino con la mirada calculadora de un agrimensor. «¿Hermano Elías?», preguntó, su voz clara y profesional, un contraste agudo con el silencio del lugar. «Yo soy», respondió él con una suave inclinación de cabeza. «Mi nombre es Isabel, Isabel Rojas. Soy arquitecta de la Corporación Edifica». Le tendió una tarjeta de visita, un pequeño rectángulo de cartón que parecía absurdo en ese entorno. «Su diócesis nos ha contratado para realizar una evaluación estructural y de viabilidad del terreno». Elías tomó la tarjeta, aunque no tenía intención de leerla. La palabra viabilidad le sonó fría, sin alma. «Pase, por favor. Es bienvenida a la casa de Dios». La guió al interior, a la antigua sala capitular que ahora usaba como su humilde refectorio. Le ofreció un vaso de agua fresca del pozo y un trozo de pan que había horneado esa misma mañana. Isabel aceptó el agua pero rechazó el pan, mirando su reloj. «Gracias, hermano, pero tengo poco tiempo», dijo, y sin más preámbulos, desenrolló un gran plano sobre la mesa de roble macizo. El papel blanco y las líneas azules y precisas del plano eran una intrusión violenta sobre la madera oscura y centenaria. «Como sabe», comenzó ella, su tono directo y sin rodeos, «este monasterio fue abandonado oficialmente por la orden hace casi 50 años. Usted es el último residente. La diócesis considera que el coste de mantenimiento de una estructura tan antigua y en este estado de deterioro es insostenible». Elías la escuchaba en silencio, sus manos cruzadas sobre su hábito. «Nuestra corporación», continuó Isabel señalando el plano, «ha presentado un proyecto para adquirir esta propiedad. El plan es construir un retiro de bienestar y spa de lujo. La cima del silencio, lo llamamos. La ubicación es perfecta, el aislamiento, las vistas. El mercado para este tipo de turismo es muy fuerte». Su voz era eficiente, sus argumentos, lógicos. Hablaba de potencial de mercado, de creación de empleo, de viabilidad económica. Pero sus palabras, para Elías, eran un lenguaje extranjero, una profanación. El proyecto implicaría la demolición de la mayor parte de la estructura actual, que es estructuralmente insegura, dijo, sin un atisbo de emoción. «Pero, por supuesto, nos comprometemos a preservar elementos arquitectónicos clave, como esta puerta, o quizás parte del claustro, para integrarlos en el diseño moderno como un toque rústico». Arturo la miró. Vio a una joven inteligente, competente, completamente ciega a la realidad de lo que estaba diciendo. Ella no veía un hogar de oración, veía un terreno, no veía un santuario, veía una estructura, no veía 600 años de fe, de sacrificio y de alabanza. Veía elementos arquitectónicos que podían ser usados como decoración. «Y la capilla, padre», concluyó ella, consultando sus notas. «Después de la demolición, el espacio sería ideal para la piscina infinita climatizada». Elías no se inmutó. Su rostro permaneció sereno, pero en su interior sintió un dolor profundo, el dolor de ver algo sagrado tratado como algo profano. Isabel, al no obtener respuesta, enrolló sus planos. «Bueno, solo he venido a informarle y a hacer una primera inspección. Mi equipo volverá la semana que viene para comenzar la evaluación técnica completa. Fue un placer conocerle, hermano». Se levantó, le tendió la mano, y Elías la estrechó con cortesía. Vio cómo salía, cómo su coche brillante desaparecía por el camino, dejando tras de sí solo una nube de polvo y el eco de un mundo que ya no entendía. Elías se quedó solo en la sala capitular. Miró el espacio vacío donde había estado el plano. Luego, caminó lentamente de regreso a la gran capilla.
Se detuvo frente al fresco descolorido de San Miguel Arcángel. Puso su mano temblorosa sobre la piedra fría y húmeda del muro, un muro que había escuchado más oraciones de las que las estrellas habían visto noches. Y en el silencio de la iglesia vacía, hizo un voto, no un voto de rebeldía, ni de ira, sino un voto de fidelidad. Mientras yo respire, susurró a los santos y a los fantasmas de sus hermanos, esta casa de oración no caerá en silencio. La quietud había sido rota, el desafío había sido lanzado, y el último guardián del monasterio silencioso sabía que su batalla final acababa de comenzar. Una semana después, el silencio de la montaña fue brutalmente conquistado. La llegada de Isabel no fue solitaria esta vez. Vino acompañada por un pequeño equipo de topógrafos e ingenieros, y con ellos trajeron el ruido del siglo XXI. El sonido de un pequeño dron de inspección zumbando como un insecto metálico por encima del campanario. El pitido agudo de los escáneres láser rebotando en los muros centenarios. El tecleo apresurado sobre ordenadores portátiles instalados sobre trípodes en medio del claustro. Para Elías, era como si una civilización alienígena hubiera aterrizado en su jardín. Isabel, vestida con un casco blanco y un chaleco de alta visibilidad sobre su atuendo profesional, dirigía la operación con una eficiencia admirable. Se movía con un propósito claro, dando órdenes, consultando planos en su tableta, tratando al viejo monasterio como un paciente en una mesa de operaciones, un cuerpo que debía ser medido, analizado y diagnosticado antes de la amputación. Esperaba resistencia. En proyectos anteriores, había lidiado con protestas, con comités de preservación histórica, con ancianos que se encadenaban a las puertas. Pero el hermano Elías era diferente. No protestó, no argumentó. Les ofreció agua fresca del pozo cuando el sol de mediodía se hizo más fuerte. Compartió con ellos el pan y el queso que eran su almuerzo. Los observaba trabajar, no con resentimiento, sino con una curiosidad tranquila y una tristeza infinita en la mirada. Su serenidad era más desconcertante para Isabel que cualquier grito de protesta. Un día, encontró a Isabel en el pasillo principal del claustro. La joven arquitecta estaba usando un distanciómetro láser para medir la longitud exacta del pasillo, sus labios murmurando cifras y ángulos. Se detuvo frente a un escalón de piedra cerca de la entrada de la antigua biblioteca. Era un escalón diferente a los demás. Mientras que los otros estaban desgastados de manera uniforme, este tenía un hundimiento profundo y suave en el centro, como si la piedra misma se hubiera rendido. Esta sección es estructuralmente inestable, dijo Isabel, más para sí misma que para Elías, mientras anotaba en su tableta. El desgaste es severo. Tendrá que ser reemplazada por completo. Elías se acercó lentamente y se detuvo a su lado. Eso que usted llama desgaste, hija mía, dijo con suavidad. Nosotros lo llamamos una reliquia. Isabel lo miró, levantando una ceja. Es una piedra erosionada, hermano. Es un peligro. No es la erosión del agua o del viento, respondió Elías, su mirada perdida en la piedra. Es la erosión de la oración. Este escalón está justo frente a la puerta de la antigua celda del hermano Mateo. Mateo fue nuestro bibliotecario durante más de 50 años. Era un hombre pequeño, silencioso, pero su fe era como una montaña. Cada mañana, antes del amanecer, y cada noche, antes de dormir, se arrodillaba en este mismo escalón para orar por el mundo antes de entrar en su celda. Lo hizo todos los días, durante 50 años. Sus rodillas, no el tiempo, son las que han tallado esta piedra. Isabel se quedó mirando el hundimiento en la piedra. De repente, ya no era un defecto estructural, era un testimonio, la prueba física de medio siglo de devoción. Nosotros creemos, continuó Elías, que cada oración que se ha hecho entre estos muros no se desvanece, se queda aquí, impregnada en las piedras,
en la madera, en el aire mismo. Este monasterio no está vacío, señorita Rojas. Está lleno de 600 años de conversaciones con Dios. ¿Cómo puede un escáner láser medir el peso de algo así? Isabel no supo qué responder. Murmuró algo sobre la seguridad y continuó con su trabajo, pero sintió que su perspectiva, antes tan clara y definida, comenzaba a volverse borrosa. Más tarde, la encontró en la capilla, de pie frente al gran fresco descolorido de San Miguel Arcángel. Tenía su tableta en alto, tomando fotografías y analizando la composición química de los pigmentos desconchados. La humedad ha destruido casi el 40% de la pigmentación original, dijo, en su tono de diagnóstico. La adhesión del yeso es crítica. Para ser honesta, es irrecuperable. Sería más rentable demolerlo y quizás reproducir una fotografía de alta calidad en su lugar. Elías se situó a su lado, mirando el fresco con una familiaridad amorosa. Cuando yo era un novicio, el hermano Gabriel, el que pintó este fresco, todavía vivía. Era un hombre anciano, atormentado por pesadillas, por un miedo profundo a la oscuridad espiritual. Le confesó al abad que se sentía constantemente atacado por el mal. El abad, en su sabiduría, no le recetó oraciones, sino que le dio una tarea: pintar a San Miguel, el arcángel guerrero, el que vence al dragón. El hermano Gabriel pasó 2 años pintando este mural, y nos contaba que cada pincelada era una batalla. Cuando pintaba las alas del arcángel, oraba pidiendo la protección de Dios. Cuando pintaba la espada de fuego, declaraba la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Cuando pintaba el rostro sereno del arcángel, pedía la paz que su alma no tenía. Esto que ve aquí, hija mía, no es solo pintura sobre yeso. Es la historia de la sanación de un alma. Es una oración de 2 años hecha con colores. Isabel bajó su tableta. Miró el fresco de nuevo. Los colores desvaídos parecían ahora tener una nueva profundidad. El rostro del arcángel, aunque agrietado, parecía mirarla con una fuerza serena. Comenzó a sentir que estaba caminando sobre tierra santa y que sus planos y sus mediciones eran una forma de profanación. Su último encuentro del día fue en el pequeño huerto del monasterio. Elías estaba allí, cuidando con esmero sus hileras de hierbas aromáticas. Un jardín bastante pequeño para una propiedad tan grande, comentó Isabel, intentando volver a su terreno familiar de la lógica y la eficiencia. No es grande, es cierto, dijo Elías, arrancando una ramita de romero y extendiéndosela. Pero es antiguo. Las semillas de esta planta de romero son descendientes directas de las que trajeron los primeros monjes que fundaron este lugar en el siglo XIV. Usaban estas hierbas para hacer medicinas para la gente del valle, para curar sus fiebres, para aliviar sus dolores. Cada planta en este pequeño huerto es un eslabón en una cadena de 600 años de compasión y servicio. Isabel tomó la ramita. El aroma intenso y puro llenó sus sentidos. Miró al anciano monje, su rostro arrugado y lleno de paz. Miró los muros desconchados del monasterio y por primera vez sintió la inmensidad de lo que su proyecto pretendía destruir. No era solo un edificio, era una memoria viva. Era un legado de fe, de arte, de servicio, de oración. Esa noche, en su habitación de hotel en el pueblo del Valle, Isabel abrió su ordenador portátil. En la pantalla apareció un modelo en 3D del monasterio, creado por los datos de sus escáneres. Era una réplica perfecta, limpia, digital. Podía rotarla, medirla, deconstruirla con un clic. Era eficiente, era preciso y era completamente estéril. Cerró el portátil. A través de la ventana abierta, le llegó el sonido débil y lejano de una campana. Eran las 9 de la noche. Era el hermano Elías, en su monasterio solitario, tocando la campana para las completas, la última oración del día. Y en ese momento, Isabel sintió una profunda división en su interior.
La arquitecta pragmática en ella veía un proyecto, una oportunidad, un edificio obsoleto. Pero una parte nueva y desconocida de su alma veía un tesoro, un santuario, un corazón que todavía latía. Se quedó escuchando el sonido de la campana hasta que se desvaneció en el silencio de la noche. Y por primera vez, desde que había aceptado el encargo, se preguntó si estaba en el lado correcto de la historia. Isabel regresó a su habitación en la posada del pueblo esa noche con el alma en un estado de guerra civil. Sobre la pantalla de su ordenador portátil, el modelo 3D del monasterio giraba en un silencio digital perfecto. Era una obra de datos puros, un conjunto de mediciones precisas, un problema estructural que esperaba una solución eficiente. A su lado, sobre la mesa, yacía la ramita de romero que el hermano Elías le había dado. Su fragancia, intensa y terrenal, llenaba la habitación, un contraste orgánico y vivo frente a la fría perfección de la pantalla. Durante días, la arquitecta pragmática en ella luchó contra la mujer conmovida que acababa de despertar. Abrió sus informes, sus análisis de costes, sus proyecciones de beneficios para el nuevo complejo de spa. Las cifras eran claras, la lógica, impecable. El proyecto era rentable, era progreso. Pero las palabras del anciano monje resonaban en su mente como el eco de la campana de la mañana. Este monasterio no está vacío, está lleno de 600 años de conversaciones con Dios. Esta no es una imperfección, es una reliquia tallada por las rodillas de un hombre. Esto no es solo pintura sobre yeso, es la historia de la sanación de un alma. Su mundo, antes tan ordenado y basado en hechos, ahora estaba invadido por conceptos que no podía medir con sus herramientas. Historia, fe, alma, legado. Se sentía como si hubiera pasado toda su vida estudiando el mapa de un país y de repente alguien le hubiera mostrado por primera vez una fotografía a color del paisaje real. El mapa era correcto, pero la fotografía contenía la vida. La mañana del viernes, la llamada que tanto temía llegó. Era su jefe desde la sede central en la ciudad. Su voz, como siempre, era enérgica, impaciente, sin espacio para la ambigüedad. «Isabel, ¿tenemos el informe final?», preguntó sin preámbulos. «Los inversores están presionando. El equipo de demolición ya está programado para el final de la semana que viene. Necesitamos que consigas los permisos locales y la firma final de la diócesis». Cada palabra fue como un golpe de martillo. La demolición, la semana que viene. La abstracta viabilidad se había convertido en una fecha concreta en el calendario. «El informe está casi listo», mintió Isabel, su propia voz sonando lejana. «Solo estoy finalizando unos detalles estructurales». «Bien, no te demores. Este proyecto es clave para nuestra expansión. Contamos contigo». Colgó el teléfono. La habitación del hotel se sintió de repente como una jaula. Tenía que subir al monasterio. Tenía que decírselo a Elías. Era su deber profesional. El camino hacia la montaña esa mañana le pareció diferente. El sol se filtraba a través de los pinos, creando patrones de luz y sombra sobre el sendero. Por primera vez, no lo vio como un simple acceso, sino como un camino de peregrinación. Sintió el peso de la historia bajo sus pies. Encontró al hermano Elías en el huerto, como de costumbre, podando con cuidado una rosa silvestre que había crecido junto al muro de piedra. El anciano levantó la vista y le sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Y esa paz hizo que la noticia que Isabel llevaba fuera aún más difícil de pronunciar. «Hermano», comenzó, su voz profesional sonando falsa incluso para ella misma. «He recibido la orden final de mi compañía». Elías dejó sus podaderas y la miró con sus ojos claros, sin decir nada. Simplemente esperó. «La demolición». Tragó saliva. «La demolición comenzará la próxima semana. Vengo a notificarle oficialmente». Esperaba una reacción. Tristeza, enojo,
resignación. Pero el rostro del anciano permaneció sereno. Simplemente asintió lentamente. «Gracias por decírmelo tú misma, hija. Sé que no es fácil para ti». Su compasión la desarmó. «Pero, ¿no está triste? ¿No está enojado? Van a destruir su hogar», exclamó Isabel, su propia angustia desbordándose. Elías sonrió de nuevo, una sonrisa melancólica. «Este edificio no es mi hogar, Isabel. Es solo la casa donde mi alma ha vivido. Mi verdadero hogar no está hecho de piedra y madera. Pero antes de que empiecen, hay algo más que quiero mostrarte. Algo que tus escáneres no pudieron ver». La condujo, no a la gran capilla, ni a la impresionante biblioteca. La llevó por un pasillo estrecho y oscuro que ella había pasado por alto, considerándolo sin importancia. Al final del pasillo, había una pequeña puerta de madera sin adornos. Elías la abrió. Entraron en una pequeña capilla lateral, una que claramente no se había usado en mucho tiempo. Estaba vacía, excepto por un simple altar de piedra y un par de bancos de madera carcomidos. La única luz provenía de una pequeña ventana en lo alto, pero la pared detrás del altar estaba cubierta por un fresco. El fresco, a diferencia del de San Miguel, era de una simplicidad abrumadora. Estaba descolorido, agrietado, pero la imagen era inconfundible. Mostraba a Jesús, no en un trono, no haciendo un milagro, sino arrodillado en el suelo, con una palangana y una toalla, lavando los pies de un Pedro de aspecto confundido. «Mire este fresco, Isabel», dijo Elías, su voz casi un susurro. «No es la imagen más grandiosa de este monasterio. No tiene oro, ni colores brillantes, pero es la más importante. Es el corazón de este lugar». Isabel miró la imagen. La humildad, el acto de servicio radical, la inversión de todo poder. «Durante 600 años», continuó Elías, «cada abad de este monasterio, en el día de su nombramiento, venía a esta capilla y lavaba los pies del monje más joven. Era un recordatorio de que el verdadero poder no está en gobernar, sino en servir, de que la verdadera grandeza no está en construir torres altas, sino en arrodillarse para lavar los pies sucios de un hermano». Se giró y la miró, y sus ojos brillaban con una luz que no era la del sol. «Su compañía puede demoler los muros. Pueden convertir la gran capilla en una piscina climatizada. Pueden arrancar mi pequeño huerto para construir un aparcamiento. Pueden hacer que estas piedras se conviertan en polvo. Pero no pueden destruir esto», dijo, y con su dedo arrugado señaló primero su propio corazón y luego el de ella. «No pueden demoler 600 años de oración. No pueden borrar la memoria de miles de actos de servicio humilde. No pueden silenciar el eco de la fe que ha impregnado este lugar. Ese es el verdadero legado, el que no está hecho de piedra, y ese, hija mía, es indestructible». Las palabras del anciano monje cayeron sobre el alma de Isabel como una lluvia sanadora. De repente, su propia carrera, su ambición, sus impresionantes logros arquitectónicos, todo le pareció vacío, hueco. Había pasado su vida diseñando edificios para que la gente se sintiera importante, poderosa, lujosa. Y este anciano le estaba mostrando una forma de construir completamente diferente. Una que no se basaba en la altura de los muros, sino en la profundidad de la humildad. Miró el fresco de nuevo, el Dios de rodillas. Y luego miró al anciano monje, su rostro irradiando una paz que desafiaba la ruina que lo rodeaba. Y entendió. Salió de la pequeña capilla sintiéndose como una persona diferente. La guerra en su interior había terminado. La arquitecta pragmática y la mujer conmovida finalmente se habían reconciliado y habían dado a luz a alguien nuevo, una constructora con un propósito diferente. Regresó a su hotel. Se sentó frente a su ordenador portátil. Abrió un nuevo documento, la página en blanco como un nuevo comienzo. Y con una determinación que nunca antes había sentido, comenzó a escribir. No era el informe de demolición que su jefe esperaba. Era el borrador de un proyecto completamente diferente. Un proyecto que no buscaba construir un spa de lujo,
sino preservar un legado indestructible. La decisión de Isabel no fue un arrebato emocional, fue una conversión, una reorientación completa de su brújula profesional y espiritual. Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, no durmió. Pero no fue una noche de insomnio ansioso, sino de una creatividad febril y llena de propósito. Abrió su ordenador portátil. Borró sin una pizca de arrepentimiento los archivos del proyecto La Cima del Silencio, con sus diseños de piscinas infinitas y sus proyecciones de beneficios. Y en su lugar, comenzó un nuevo archivo. Lo llamó Proyecto de Restauración y Vida, Monasterio de San Miguel. Durante toda la noche, sus dedos volaron sobre el teclado. La arquitecta que había en ella, esa mente brillante para la estructura y el diseño, no había desaparecido. Simplemente, ahora estaba al servicio de un nuevo cliente, de un nuevo propósito. No estaba diseñando para el lujo, sino para la reverencia. No para la exclusividad, sino para la comunidad. Creó un plan que no se basaba en la demolición, sino en la preservación. Un plan que usaba técnicas de restauración modernas para estabilizar los muros antiguos sin borrar las cicatrices del tiempo. Diseñó las viejas celdas monásticas no como suites de lujo, sino como habitaciones sencillas y austeras para personas que buscaran el silencio y la oración. Transformó el antiguo refectorio en un comedor comunal. Y el huerto de hierbas del hermano Elías se convertía en el corazón de un gran jardín de meditación, abierto a todos. Era un plano no de rentabilidad económica, sino de rentabilidad espiritual. A la mañana siguiente, con los ojos cansados pero el alma enérgica, solicitó una videoconferencia urgente con su jefe. «Isabel», dijo él, su rostro apareciendo en la pantalla, impaciente. «¿Tienes los permisos? El equipo de demolición necesita la confirmación final». «El proyecto del spa queda cancelado», dijo Isabel, su voz tranquila y firme. Hubo un silencio de incredulidad al otro lado. «¿Qué has dicho? ¿Es una broma?» «No. He pasado la última semana evaluando la propiedad», continuó ella, con una autoridad que sorprendió a su jefe y a sí misma. «Y he llegado a la conclusión de que demoler el monasterio de San Miguel no sería un acto de desarrollo, sino un acto de vandalismo cultural y espiritual. El valor de este lugar no reside en su potencial inmobiliario, sino en su legado intangible». Su jefe la miró, furioso. «¿Te has vuelto loca, Rojas? Un legado intangible no paga nuestras facturas. Nuestro contrato con la diócesis es para construir un negocio, no para salvar un montón de piedras viejas». «Entiendo perfectamente el contrato», respondió Isabel con calma. «Y por eso con efecto inmediato renuncio a mi cargo en este proyecto y a mi puesto en Edifica». Colgó la llamada antes de que su jefe pudiera responder. Se sintió libre.